Bueno, equipo, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Buen día, Iván. Buenos días, Iván. Buen día, Iván. Buen día, Iván. Buenos días. Buenos días, espero que todos estén muy bien, que hayan tenido una excelente finalización de año y pues un mejor inicio todavía. Equipo, como ustedes saben, desde el área de innovación de la APMO, cada mes tenemos consultorios técnicos. Recuerden que el consultorio técnico tiene como finalidad hacer transferencia de conocimiento desde nuestro talento humano, en este caso, nuestros pagers. Entonces, en esta oportunidad, como ven ustedes en pantalla, tenemos el consultorio técnico de estimación de historias de usuario y surge como necesidad de que cuando estamos estimando las historias de usuario puede haber algunos, digamos, algún riesgo si no estimamos adecuadamente las historias de usuario y pues el riesgo que puede ocurrir es que no cumplamos con los tiempos establecidos en el sprint y demás características. Con nosotros está hoy como conferencista Cristian Berrío, nuestro compañero, hace parte, digamos, de la cuenta de nuestro cliente que es PayU. PayU, esta plataforma de pagos en línea y demás características. Cristian está en Colombia, hace parte del equipo de Payers de Colombia y pues tiene su rol de líder técnico. ¿Sí? Cristian tiene experiencia, digamos, en el sector financiero, en varias entidades como Colpatria, Banco Occidente, entre otros, desarrollando pues este rol de líder técnico y de agilismo, de metodologías de agilismo. Y gracias a ello, pues podemos contar con Cristian y con este espacio que nos va a brindar para todo lo relacionado con estimación de historias de usuario, que es un elemento crítico en todo el proceso de agilismo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, Iván, buen día, Iván. Buenos días a todos los compañeros en México, Colombia, Perú. Ya tardes para los compañeros de Chile que nos acompañan el día de hoy. Bueno, aprovecho para desearles un feliz año. Espero que esté lleno de bendiciones, de prosperidad y mucho crecimiento, tanto a nivel personal como laboral, ¿no? Bueno, Que así sea, gracias. Cristian. Gracias, Iván, ahí por la presentación, como lo decía Iván. Pues soy un compañero, un payer más, ¿no? Que junto con Iván el día de hoy, pues hemos querido organizar este pequeño espacio que muy seguramente nos va a ayudar bastante más adelante al momento de aplicarlo en los diferentes proyectos que participemos con nuestros equipos de trabajo. Y pues el objetivo de esta charla es que revisemos esos conceptos, ¿no? Que veamos y podamos aplicar después todos esos temas que de cierto modo pues nos va a ayudar en esa estimación y pues evitar muchas cosas que se presentan cuando no se realiza una buena estimación dentro de los proyectos. Listo, perfecto, Cristian. Entonces, si quieres, compartes la pantalla y Listo. mientras vas compartiendo, pues agradecerte nuevamente por tu disponibilidad, por el espacio para poder hacer esta transferencia de conocimiento, pues, a, a los pagers en Latam. Y bueno, a los pagers, al staff y también a nuestros clientes, porque pues estas convocatorias que hacemos para los consultorios técnicos o los talleres conceptuales va para toda nuestra comunidad, tanto interna como externa. Perfecto, claro que sí, Iván. Bueno, entonces, como les comentaba, pues el objetivo, digamos, de esta charla es revisar los principales conceptos que nos van a ayudar al momento tanto de aplicar, tanto en metodologías ágiles, en el tema de historias de usuario y demás, como en cualquier otra metodología que implique el proceso de estimación, ¿sí? Vamos a llevar a cabo un pequeño taller que nos va a servir, nos va a ayudar a aplicar los conceptos que vamos a ver dentro de un ejemplo, ¿no? Un caso aplicado. En pantalla pues vemos la agenda que vamos a manejar, los puntos que vamos a tratar, donde lo que buscamos es entender
la verdadera importancia que tiene el proceso de la estimación, ¿sí? Que no es algo que nos debamos tomar a la ligera, que debamos hacer por hacer, sino que es un pilar fundamental en el desarrollo de actividades de cualquier proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, antes de comenzar, me presento ahí como debe ser, un poquito más. Bueno, mi nombre es Cristian Berrío, llevo alrededor de 5 años ya trabajando con la metodología Scrum, ¿sí? Soy ingeniero de sistemas de profesión, Scrum Master certificado. Tengo la especialización y diplomado en gerencia de proyectos y ya estoy a un pelito de finalizar la maestría en el diseño y gestión de proyectos tecnológicos, ¿sí? He trabajado en múltiples proyectos con empresas como Banco Occidente, Banco Colpatria, Casa Editorial El Tiempo, Claro Comunicaciones. Y pues como lo comentaba Iván, actualmente soy líder técnico en PU, donde lidero una unidad, un squad. Y pues aquí también trabajamos bajo la metodología Scrum, ¿sí? A nivel personal, pues digamos que me gusta crecer a nivel personal y profesional y asimismo pues ayudar en lo que pueda a los compañeros, a las personas que me rodean a crecer, ¿no? Puede ser que no me sepa todas, ¿no? Digamos que no tenga todas las respuestas, pero sí en el conocimiento y experiencia que tengo, pues me gusta compartirlo con los compañeros y pues ayudar a que vayamos creciendo todos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ya entrando en materia sobre nuestra charla, sobre nuestro tema de estimación, digamos que lo primero que debemos tener en claro es la importancia de estimar el por qué y para qué llevar a cabo esta estimación, ¿sí? No sé si alguno de los compañeros me puede decir, alguno de los que estamos conectados, ¿para qué hacer una estimación en cualquier proyecto? Creo que la mayoría aquí trabajamos en proyectos tecnológicos. No sé si alguno me pueda decir, ¿para qué hacer esa estimación en cualquier proyecto? Bueno, vale. Vamos a ir viendo entonces que para eso es que estamos aquí. Entonces, lástima, Por, bueno, y por aquí veo la mano. vi, Ibar, sí, tiene la mano alzada. vi una manita alzada. Ibar, no sé si Vale, puedes. Cristian, tu pregunta, pues básicamente esa estimación surge en diferentes decisiones que se toman en los proyectos, ¿no? Como el esfuerzo que haya que realizar, eh, el costo, antes de eso, del esfuerzo, las personas que hay que dedicar, los perfiles, los tiempos y muy seguramente el costo. Perfecto. Listo, Ibar. Muchas gracias. Y sí, precisamente eso es lo que en eso radica la importancia de llevar a cabo una buena estimación, ¿no? Digamos que en general, pues, la estimación nos ayuda a aterrizar esas ideas que se tienen, esos requerimientos, esas solicitudes por parte de nuestros clientes o usuarios que participan en un proyecto, ¿sí? Como vemos en la pantalla, en la parte de arriba vemos como la nube de la idea que se tiene del requerimiento que hay, ¿sí? Y digamos que por medio de la estimación lo que hacemos es aterrizar esa idea a algo un poco más tangible, algo más medible, ¿sí? Algo que se pueda llevar a cabo y algo mucho más definido, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, vemos que mientras más extenso es el alcance del proyecto, mayores son las posibilidades de que haya un cambio más adelante, ¿sí? Mientras más cambios se produzcan, más compleja va a ser la estimación, ¿sí? Y mientras mayores sean los riesgos que vamos a asumir, digamos que la incertidumbre que tenemos de las cosas que vamos a trabajar, pues nuestra estimación va a poseer menor certeza, ¿sí? Entonces, todos esos temas son los que debemos ir afinando, ir alineando
y por medio de la estimación vamos a generar lo que va a ser realismo, un poco precisión y certeza sobre el requerimiento, sobre la idea que tiene el cliente. Pues bajo esa estimación vamos a tener mucho más claro qué se necesita, qué se requiere, y como lo decía Ibar, pues ahí vamos a estimar lo que son temas de tiempos, temas de costos, temas de recursos, bueno, tanto humanos y demás. Entonces, por medio de la estimación obtenemos digamos que esos indicadores, esos índices, ¿sí? Uno de los, digamos que el concepto de cono de incertidumbre es un concepto bastante importante dentro del contexto de la estimación, ¿sí? Como vemos en pantalla, por ejemplo en esta pequeña historieta de Dilbert, vemos un escenario que es muy común, que ocurre en los proyectos que trabajamos día a día, ¿no? Donde es un escenario donde el cliente o nuestro cliente, nuestro usuario, pide una estimación, ya sea tiempos, de costos o recursos, pero sin tener, en este caso, un alcance definido, ¿sí? Es aquí donde aparece la definición de cono de incertidumbre. Lo que nos lleva es, o lo que nos refleja esta gráfica. Un momento, aquí presento, esta es nuestra gráfica de cono de incertidumbre. Esto es lo que nos refleja es, como vemos en la imagen, en la línea de arriba, vemos el alcance o la expectativa que tiene nuestro usuario, y en la línea de abajo vemos el entendimiento del requisito, del requerimiento, perdón, por parte de nuestro equipo, ¿sí? De lo que quiere nuestro usuario. Vamos viendo ese entendimiento, cómo va aumentando a medida que va avanzando el proyecto. Entonces, en la parte de abajo de la gráfica vemos las diferentes etapas que puede componer un proyecto, ¿no? Entonces, si vemos en la primera etapa de conceptualización inicial, la idea que tiene nuestro cliente usuario está bien arriba, está en la escala de 4, mientras que el entendimiento, digamos que el contexto que tenemos, pues es bajo, ¿sí? Entonces, ahí vemos la diferencia grande que está entre la idea que tiene nuestro cliente y el entendimiento o lo que tiene nuestro equipo de desarrollo. A medida que vamos avanzando en las bases del proyecto, digamos en la segunda, que ya sería una visión aprobada, donde ya tenemos un poquito más de contexto, ya le podemos ir diciendo al cliente o usuario qué se puede, qué no se puede hacer, vamos definiendo esos detalles. Digamos que vamos aproximando esas líneas de entendimiento, ¿sí? Importante, y ahí puse una pequeña imagen, es el tema de evitar promesas en ese punto donde no tenemos muy claro el requerimiento, donde estamos hasta ahora viendo la viabilidad de las cosas, de lo que se puede y no se puede hacer. El evitar promesas en ese punto, decirle al cliente, no, sí, eso lo podemos hacer, usted quédese tranquilo, que eso lo vamos a entregar en el producto final, y más adelante, cuando vamos avanzando en ese entendimiento, vemos que eso no es tan factible, no es tan posible de llevar, entonces pues ahí comenzamos a quedar mal, ¿no? Entonces digamos que esas promesas se deben evitar ahí mientras estamos haciendo ese entendimiento. Ya cuando hacemos en las siguientes etapas del proyecto un análisis de requerimiento un poco más completo, ¿sí? Unas especificaciones del diseño del producto, donde nos sentamos con nuestro cliente. Es importante esa parte de tener un feedback, una retroalimentación seguida con nuestro cliente de lo que se quiere. Entonces digamos que ahí ya vamos alineando, ya vamos acercando esas dos líneas de nuestro entendimiento de lo que se necesita, de lo que requiere nuestro cliente, y asimismo el cliente de lo que se puede hacer y lo que va a llevar del producto final que vamos a entregar, ¿sí? Ya digamos, con unas etapas de especificación detalladas del diseño, pues ya vamos acercando, y ya lo que espera nuestro cliente va a ser lo que le vamos a poder entregar, ¿sí? Y pues ahí ya estaríamos alineadas ambas partes. Y al final pues tener una liberación y cierre ideal, donde el producto que vayamos a entregar es lo que el cliente ya sabe y espera que le vayamos a entregar, ¿sí? Entonces digamos, este cono de la incertidumbre refleja todo eso, todo el avance que se debe llevar en un proyecto, en las diferentes etapas, y cómo nos ayuda a aterrizar esos requerimientos por medio
de una buena estimación, ¿sí? Aquí en este slide quiero presentar cuáles son esos principales errores que todos cometemos al momento de estimar y que hoy traigo aquí pues para que los podamos evitar a futuro, ¿no? Entonces, uno de ellos es el tema de considerar siempre condiciones ideales al momento de estimar, ¿sí? Es prudente tener un escenario y, digamos, no irnos siempre por el mejor escenario, ¿no? Donde, digamos, no sé, por ejemplo, tengamos todos los permisos, tengamos todos los accesos, los sistemas estén funcionando bien, digamos, basarnos sobre esas condiciones ideales no es lo prudente, ¿sí? Porque, digamos, puede ser que algo no esté funcionando bien, alguna de esas condiciones que estamos planteando que están funcionando bien, al momento de trabajar pues no sea así, no esté funcionando y pues eso nos va a llevar retrasos en tiempos mientras se corrige eso y asimismo se van corriendo los tiempos de entrega y pues lo más probable es que vayamos a quedar mal con esos tiempos de entrega, ¿sí? Entonces eso es uno de los principales errores que se cometen y pues que debemos tratar de evitar, ¿no? Otro error muy común es dejarse llevar por el optimismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues aquí en PIU cuento con un buen equipo de profesionales, compañeros con los que trabajo. Yo sé de las habilidades y características que tiene cada uno, pero pues, no por eso me puedo dejar llevar por el optimismo, ¿sí? Si digamos, no sé, me dan un nuevo requerimiento y digo, no, mi equipo es suficiente, es capaz de hacer eso en 2, 3 semanas. Digamos que si me dejo llevar por ese optimismo, pues eso puede llevar a incumplimientos después de la fecha y demás, ¿sí? Debo es tener en cuenta los tiempos que se pueden tomar, no sobrecargar al equipo y demás, ¿sí? A pesar de que yo sepa que tengan buenas características y demás, pues no debo arriesgarme a dar tiempos muy cortos y que nos pueden comprometer y con los que podemos quedar mal más adelante, ¿sí? Un tema y más adelante nos enfocamos un poquito más en esto es que los puntos de cada historia de usuario, los puntos con los que estimamos cada tarea, no es equivalente a horas que nos va a tomar cada tarea. Esto va de la mano porque la puntuación de una tarea de la dificultad, que ya más adelante entramos en detalles, debe ser igual para todos, ¿sí? Todos los miembros del equipo deben saber cuál es la dificultad de cada tarea, pero no es el equivalente a horas, porque no sé, un desarrollador senior puede llevarlo a cabo en menos horas que un desarrollador junior que hasta ahora está entrando al equipo, ¿sí? Entonces, digamos, es para tener en cuenta y más adelante nos enfocamos en este puntico, ¿sí? Otro error muy común a la hora de estimar es no tener el conocimiento del requerimiento, ¿sí? Digamos, si hay dudas, si hay, no sé, alguna inquietud sobre el requerimiento como lo plantea el cliente, es mejor afinar esas dudas, resolver esas inquietudes y una vez tengamos conocimiento de lo que realmente se necesita, ahí sí generar una estimación, ¿sí? Porque puede ser que o nos pasemos, digamos, demos mucho tiempo o un costo muy elevado a lo que en realidad toma, o podemos irnos muy bajos, ¿sí? Entonces es mejor tener toda la información posible sobre el requerimiento que vamos a estimar. Y otro tema importante es ser demasiado permeables con presiones externas para admitir mayor capacidad, ¿sí? Si yo le digo al cliente, bueno, no sé, para tal desarrollo nuestro equipo de trabajo va a tomar un mes, por lo general casi siempre nuestro cliente, venga, usted no lo puede tener una semanita antes, no lo puede tener 4 o 5 días antes, entonces es dejar de ser demasiado permeables con esas solicitudes, obviamente pues ser flexibles, ¿sí? Pero pues no ceder siempre a esas presiones y decir, bueno, el cliente me pidió esto, entonces vamos a sobrecargarnos unos días, vamos a hacer doble trabajo, no es la idea, ¿sí? Entonces ese es un error muy común que se genera al momento de llevar a cabo una estimación. Bueno, ahora sí, llevemos este tema de estimación al ámbito de la metodología ágil.
en... Un momentico, bajamos aquí, listo. Entonces, en las metodologías ágiles existen diferentes procesos, diferentes mecanismos que nos pueden nos pueden ayudar al momento de llevar a cabo la estimación de requerimientos en nuestros proyectos y equipos, ¿sí? La más conocida y la que vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, que es la de Planning Poker, ¿sí? Como la más común, la cual consiste en tener una baraja de cartas con diferentes números que representan el nivel de dificultad con el cual consideramos calificar una tarea, ¿sí? Es más o menos, digamos, sobre ese concepto que se basan todas las dinámicas que se manejan aquí en el agilismo. Se basan en este principio, en calificar una tarea con un nivel de dificultad que le dé cada persona, cada miembro del equipo, ¿sí? Por ejemplo, en la parte derecha de la pantalla vemos la metodología, la forma que se llama la talla de camisetas, ¿sí? Que digamos cambia los valores con los cuales vamos a clasificar la dificultad de una tarea, pero en sí es el mismo proceso, es el mismo principio, tiene el mismo objetivo de poder calificar, poder clasificar la dificultad de cada tarea en el nivel de pues en el equipo, ¿no? El que cada uno considere. Lo importante aquí no es tanto, o bueno, considero yo, no es tanto el proceso, preocuparnos tanto por el proceso que vayamos a utilizar para la estimación, si es, no sé, Planning Poker, el tema de camisetas, hay otros sistemas como el tema del sistema de baldes, digamos que todos se basan bajo la misma metodología, ¿no? Todos buscan ser intuitivos, amigables, pero aquí lo realmente importante es que todo el equipo, todo nuestro equipo de trabajo, todos los desarrolladores con los que estemos en el mismo grupo, tengan claro cuál va a ser el sistema de puntuación, ¿sí? Pues que vamos a manejar, que todos tengamos claros el nivel de dificultad de las tareas, que todos tengamos presentes esa misma unidad de dificultad, ¿sí? Que para que todos estemos alineados con lo que es una tarea fácil y todos estemos alineados también con lo que es una tarea verdaderamente difícil, ¿sí? Es por eso que, bueno, por aquí veo una manita alzada de la compañera Gabriela. No sé si tengas alguna duda. Sí, hola Cristian. Me surge la duda, o bueno, en la práctica, para estas estimaciones, cuando tenemos en el equipo personas con poca, mediana o mucha experiencia, ¿cómo se lleva esa estimación? Porque quizás el que tiene mayor experiencia le puede dar una estimación baja, o el que tiene menor experiencia quizás una superior. Entonces, quería como conocer un poquito de tu experiencia, cómo se puede manejar. Listo, Gabriela. Claro que sí, me parece ideal ahí la pregunta en este punto, porque digamos que hay nuestra siguiente diapositiva, que es un término muy importante aquí en el tema de la estimación, es el pivot, ¿sí? Que va alineado con con tu pregunta, que ya vamos a entrarnos más en ello, ¿sí? ¿Qué es el pivot? Va a ser nuestra unidad que en nuestro equipo vamos a definir como muestra para calificar la dificultad de una tarea, ¿sí? Es como, digamos, la definición de centímetro, que para todos pues el centímetro va a medir lo mismo, para todos el centímetro debe ser igual, ¿sí? Es, por ejemplo, ya llevándolo a nuestro ámbito de tecnología, por ejemplo, que todo el equipo, ya sean alguien con bastante experiencia, ya sea, no sé, un desarrollador senior ya con bastantes años, o ya sea el muchacho, el compañero nuevo, el practicante, el que está entrando al equipo, el que está cogiendo experiencia, que todos sepamos cuál es esa misma unidad de dificultad, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, que todos sepan que la realización de determinada ETL, que es llevar datos de una tabla a procesar la información y llevarla a otra tabla, tengamos claro que es la misma dificultad de esa misma ETL para todos los perfiles, ¿sí? Digamos que, no sé, para definir esa unidad, que el desarrollador senior sepa que para realizar una clase de no sé, un programa, desarrollar una función de nuestro código, es la misma dificultad que para el junior. Así, y ahí es donde entra el punto, es diferenciar la dificultad que tiene cada cosa, cada elemento, ¿sí?, con el tiempo que nos puede llevar. Por eso les decía que un error muy común y que nos pasa a todos, porque digamos que nos mentalizamos o nos programamos es a asociar horas con dificultad, ¿sí? Y eso no debe ser así, porque aún, como lo decía Gabriela, pues a un compañero que con ya experiencia, pues va a sacar esa dificultad, esa tarea en menos tiempo que nuestro compañero junior, ¿sí?, que tiene menos experiencia. Entonces, digamos, no debemos asociar la dificultad de una tarea, ¿sí?, con el tiempo que nos puede llevar. Entonces, nuevamente el ejemplo, digamos, de las funciones, ¿sí? Una función no sé, dentro del código Java que está desarrollando nuestro equipo, digamos, se necesita una función que tome dos valores, haga un cálculo y devuelva, no sé, otro valor, ¿sí? Puede ser que para el senior, para el compañero con ya más experiencia, pues le diga, no, en una hora tengo ese desarrollo. Mientras que nuestro compañero junior, si le damos esa misma tarea, va a decir, bueno, mientras el muchacho va, le pregunta a fulanito, busca, no sé, busca, googlea y demás, le puede tomar no esa misma hora que le toma el compañero con experiencia, sino puede ser, no sé, unas 5 horas, ¿sí? Eso, ahí se ve la diferencia. Pero a nivel de puntuación debemos definir de que esa tarea, la realización de esa función, sea igual para todos los compañeros, ¿sí? Que sepan qué tan difícil es y que todos estén alineados y den una misma puntuación, o bueno, una puntuación cercana a esa misma tarea, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver en detalle con un ejemplo ya un poquito más práctico de ese tema, pero sí es un tema muy importante, un punto que pasa en todos los proyectos, y es esa diferencia que debemos hacer y esa asociación entre dificultad y horas que se le da a se estima a una tarea, ¿sí? Bueno, un concepto importante también para que lo tengamos en cuenta es la velocidad por sprint, ¿sí? Es un concepto importante, digamos que esta velocidad es el producto de la estimación en el agilismo, ¿sí? La velocidad por sprint es la que nos define la velocidad o capacidad con la cual trabaja un equipo en promedio, ¿sí? Es decir, qué tanta carga puede tener un equipo de desarrollo en un sprint, ¿sí? Para obtener esta velocidad debemos tener en cuenta 3 puntos importantes, que uno es la cantidad de puntos que se define por equipo para trabajar al inicio de cada sprint, ¿sí? La cantidad de puntos que se han finalizado, la cantidad de puntos hechos ya terminados en nuestras tareas al final de cada sprint, ¿sí? Y el ritmo de un equipo que ya debe haber trabajado una buena cantidad de sprints juntos, ¿sí? Es decir, entre mayor cantidad de sprints haya trabajado el equipo, pues vamos a tener una media más estable. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la gráfica, a medida que van avanzando el equipo, digamos, para la primera, habían definido 20 puntos de historia de usuario, ¿sí? Pero al final del sprint desarrollaron 18. En el segundo sprint definieron un punto menos, también 18. Entonces digamos que ahí varía lo que
los puntos que habían programado al inicio del sprint con la cantidad de puntos hechos, ¿sí? Entonces digamos que ahí con esos datos y a medida que van avanzando los sprints vamos viendo qué tanto se cumplen esa cantidad que el equipo al principio de cada sprint se propone, ¿sí? Y vamos obteniendo una medida de cuántos son los puntos de historia de usuarios que puede atacar un equipo. ¿Listo? Digamos que hasta aquí son los principales conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de estimar. ¿Listo? Entonces por aquí veo dos manitas más alzadas. Veo la de Jeffer Antonio. Entonces, compañero, adelante, porfa, coméntenos ahí la inquietud. Sí, buenas tardes, Cristian. Una consultica. ¿Esos puntos por cada sprint, cómo se calculan? Listo, estos puntos de sprint, estos se definen, digamos que el deber ser en la metodología ágil es en la primera reunión de cada sprint, que es la planeación, ¿sí? Que es el planning, se reúne nuestro equipo de desarrolladores, ¿sí? Con el Product Owner, quien es la figura como representante con nuestro cliente, ¿sí? Ahí definimos, bueno, durante este sprint que puede durar, no sé, 2, 3, 4 semanas, nuestro cliente necesita ver un avance en determinada función, ¿no? En determinado producto. Entonces, el Product Owner se sienta con el equipo de desarrollo, le pasa las historias de usuario y lo que nos dice el marco de la metodología Scrum es que el equipo debe revisar y ver cuál es la capacidad con la que se siente suficiente para desarrollar, ¿sí? Digamos, bueno, tengo una historia de usuario de 5 puntos, podemos terminarla en este sprint, tengo otra de, no sé, 8 puntos, podemos también trabajarla este sprint y ahí ellos determinan la capacidad, ¿sí? Con la que puedan trabajar. Al final digamos, de esa reunión se ven cuál es la cantidad de puntos de historia de usuario que se propone el equipo de desarrollar en ese sprint, ¿sí? A medida que van pasando los días de esa iteración, de ese sprint, finaliza el sprint y vemos qué tantos de esos puntos con los que se comprometió el equipo quedaron cerrados, quedaron cumplidos, ¿sí? Entonces es de ahí de donde salen esos dos indicadores para más adelante poder tomar esta medida que les comento de la velocidad del sprint. ¿Listo? Entonces es así como tenemos esa medida de los puntos. ¿Listo? No sé si hasta ahí resuelta la duda o hay algún detallito más pendiente. Sí, sí. Los puntos, digamos que son como el impacto que va a tener sobre el proyecto, ¿cierto? ¿O es la dificultad que tiene la tarea? Es la dificultad que tiene la tarea. Ya más adelantico lo vemos en el ejemplo y en el taller que vamos a realizar, pero sí, esos puntos representan son la dificultad de cada tarea, ¿sí? Digamos, no sé, por lo general, no en todos, por lo general se usa la escala de Fibonacci, ¿sí? Que más adelante ya la vemos. Digamos, para las tareas fáciles le damos 1, 2, 3 punticos, ¿sí? Para una tarea un poco, bueno, mucho más compleja, se le va a dar ya una puntuación de 8 puntos, de 13 puntos. Entonces, al final, sumamos toda la puntuación de esas historias de usuarios y ese es el estándar o la cantidad de puntos que vamos a trabajar. Pero sí, en general traducimos esos puntos, van a traducir son la dificultad de las tareas que vamos a desarrollar. Listo, muchas gracias. Listo, listo, claro que sí. Y ahorita más adelante lo vemos un poquito más claro en el ejemplo, ¿listo? Bueno, por aquí veo también una manito levantada del compañero Wilber. Entonces, porfa, coméntenos la duda, la inquietud y veamos si la podemos resolver. Ok, Cristian, buenos días. Tenía la inquietud con respecto justamente al diagrama que muestras. El cumplimiento, ¿cómo vas midiendo el cumplimiento sprint por sprint? Me explico. Pareciera que en el primer sprint no se cumplió el 100%, se cumplió más o menos 80, 90%, bueno, no sé. Pero quedaron algunos ítems
del sprint que quedaron pendientes, que no quedaron cumplidos. ¿Esos se cuentan para el siguiente sprint como para el cumplimiento general? ¿O cómo se manejan estos que quedaron rezagados, que no se pudieron cumplir o que tienen alguna clase de stopper? Ok, perfecto. Listo, ahí digamos que lo ideal sería, bueno, puede presentarse varios escenarios que su merced mismo menciona, y es, por ejemplo, si hay un stopper, puede ser que ese stopper, no sé, se demore, no dependa de nuestra área, no dependa de nosotros, puede ser, digamos, no tenemos acceso a tal base de datos, o tal sistema del que depende, que no necesitamos conectar, está caído y no lo arreglan dentro de un mes, ¿sí? Entonces, digamos, escenarios como esos, pues no vale la pena pasar esa tarea que queda sin cumplir al siguiente sprint, porque ya sabemos que tampoco la vamos a poder cumplir en la siguiente iteración, ¿sí? Entonces, digamos que ahí podemos dejar esa historia, esa tarea mejor, sin finalizar, y poder trabajarla más adelante cuando ya hayamos resolvido ese stopper, ¿sí? Puede ser también que, no sé, este sprint no lo podemos lograr por alguna, no sé, el compañero que tenía esa tarea sufrió alguna incapacidad, se le presentó algún inconveniente, entonces no la pudo finalizar, no pudo finalizar esa tarea cuando cerramos el sprint, pero digamos, ya volvió, ya está trabajando al 100%, la podemos incluir en el siguiente sprint, que ya sabemos que sí la vamos a finalizar, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso depende de la situación, del contexto, del por qué no la hemos podido cumplir, y pues evaluamos a nivel del equipo si podemos pasar esa tarea al siguiente sprint, o definitivamente la dejamos en el backlog y la trabajamos más adelante cuando ya el stopper por el cual no hemos finalizado esta tarea pues se haya resuelto, ¿sí? Entonces, digamos, ahí se tiene que alinear mucho el equipo de desarrollo, el product owner, para manejar ese tipo de situaciones, y dependiendo de la situación, posponer esa tarea ya sea para el siguiente sprint o para sprint pues tiempo más adelante, ¿sí? Por ejemplo, en Jira, que es digamos que la herramienta más utilizada para el seguimiento de tareas, para el registro en la metodología Scrum, nos da la posibilidad de, cuando se cierra el sprint, si hay una tarea, digamos que por completar, nos da la opción de, venga, que uno le va a completar el sprint y le dice, bueno, quedaron tales tareas abiertas, las desea pasar al siguiente sprint o las vamos a dejar en el backlog, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es la posibilidad, y pues eso ya lo maneja cada equipo dependiendo la situación. ¿Listo? No sé si hasta ahí clara la duda. Sí, señor, muchas gracias. Listo, claro que sí. Y también pues más adelantico ahí ya vemos en Jira esa parte ahí, ese tema. Bueno, entonces listo. Ahora nos vamos a enfocar en el tema de historias de usuario. ¿Sí? Un momentico. Listo. Entonces, el término de historias de usuarios es, digamos que, parte fundamental en el tema de estimación del agilismo, ¿sí? ¿Qué son estas historias de usuarios? Van a ser el resumen, son aquellos documentos que nos van a resumir en los que vamos a definir un requerimiento, una solicitud, la necesidad de nuestro cliente o usuario en términos claros, ¿sí? En términos que para nuestro equipo de desarrollo sea de fácil entendimiento, y que nos van a ayudar a definir el alcance de lo que se va a realizar, ¿sí? Es aquí donde se va a plasmar hasta dónde va a llegar nuestro producto y lo que debe hacer, ¿sí? Es aquí como donde se define el alcance de cada tarea, de cada parte que vamos a entregar en el producto, ¿sí? ¿Quién la debe redactar?
la metodología, Marco nos dice que es el Product Owner, el rol del Product Owner, quien debe redactarla. ¿Por qué él? Porque él es, digamos, como el traductor, el canal entre nuestro cliente o usuario y el equipo de desarrollo. Entonces, él debe redactar según la necesidad del cliente, debe pues, poner esa necesidad, ese requerimiento en un formato que sea de fácil entendimiento para nuestro equipo de desarrollo, que son los que lo van a usar, ¿sí? La segunda pregunta, ¿quiénes la usan? ¿A quién va dirigida esa historia de usuario? Pues es para nuestro equipo de desarrollo que tenga claro qué es lo que se necesita, qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿sí? Ahí entra el concepto de modelo Invest, que es las características que debe tener una buena historia de usuario, ¿sí? La cual debe ser, bueno, Invest es digamos que la abreviatura, ¿no?, de estas características. La I porque debe ser independiente, ¿sí? Debe ser un documento que no simplemente diga, bueno, se debe hacer lo que dicen en otro tal documento, no. Digamos que en ese mismo documento debemos resumir lo que se necesita, ¿sí? No debe depender de otros documentos o otros archivos, ¿sí? Debe ser algo negociable, y cuando nos referimos a negociable es no que tenga que ser estrictamente lo que dice nuestro cliente, sino que debe ser algo pues posible, ¿sí? Digamos, si no es algo viable, algo que no se puede desarrollar, pues no es tal cual lo diga el cliente, ¿sí? Debe ser un poco flexible ese requerimiento, ¿no? Debe ser valiosa a nivel de que pues, es el pilar de información sobre el cual se basa el equipo de desarrollo para poder trabajar. Entonces nos va a dar ese valor, y pues debemos, por decirlo así, guiarnos por medio de ese documento, ¿no? Debe ser estimable, debe ser algo que me permita decir si es fácil, si es difícil llevar a cabo esa tarea que me están pidiendo ahí en esa historia de usuario. Debe ser pequeña, tampoco digamos que el Product Owner es para que escriba toda una historia y todo un libro ahí, no, sino debes tratar de ser lo más resumida que se pueda, obviamente pues con la información importante que se requiere, y algo que sea comprobable, que al final del sprint podamos comparar si el producto que hicimos es comprobar si es relacionado o si cumple con lo que nos estaban pidiendo en ese documento. ¿Listo? En digamos que la historia de usuario, ¿cómo se debe componer? En el título, por lo general nos dice que debe ir redactada de cómo el rol. Esa parte es un poquito difícil de entender ahorita, así, más adelante lo vemos en un ejemplo. Como quien se refiere al rol, es decir, por ejemplo, yo como usuario no sé, de marketing, del área de marketing, qué es lo que necesito, ¿sí? Requiero que tal, no sé, la base de datos me genere un reporte, y el para qué necesito eso, para ver reflejadas las gráficas, no sé, de las ventas de la última semana, puede ser algo así. Digamos que el título de la historia de usuario se debe redactar bajo estas tres preguntas. ¿Cómo? El rol, ¿sí? ¿Qué se necesita y para qué se necesita ese requerimiento? ¿Listo? Características adicionales o los componentes que deben tener la historia de usuario es el título, que ya vimos cómo se debe redactar, la descripción, que debe ser algo resumido de lo que se quiere, de lo que se necesita, del requerimiento, los criterios de aceptación con los cuales vamos a medir más adelante si nuestro producto sirve o no, ¿sí? Con los cuales vamos a medir si cumple las condiciones que nos pusieron, y las discusiones posteriores, que estas no van plasmadas, o bueno, pueden ir plasmadas en la historia de usuario para aclarar las dudas. Y aquí es fundamental el rol del equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque en esas discusiones es donde entran a decir, bueno, después de leer descripción y criterios de aceptación, decimos, bueno, y ahí comienzan a surgir las dudas del equipo sobre el requerimiento, ¿sí? Entonces, todas esas dudas
es mejor aclararlas con el Product Owner. Si el Product Owner no las puede resolver, es mejor escalar esas dudas al cliente o usuario. Y ya una vez definidos y aclarados todos esos temas, adicionar esas respuestas, ¿no? Esas aclaraciones en la historia de usuario para que quede claro en todo el equipo y el requerimiento sea más entendible para todo el mundo. ¿Listo? No todo es color de rosa con las historias de usuario. Tienen sus limitaciones en cuanto a la información que nos pueden dar, ¿sí? Alguna de ellas es difícil medir la eficacia de un proyecto con los resultados de una historia. ¿Por qué? Porque digamos el proyecto como tal pues se va a componer de diferentes historias de usuario y pues digamos que con una sola no podemos guiarnos y ver la eficacia de un proyecto por medio de un par de historias de usuario, ¿sí? Digamos que para tener una visión más global del proyecto, pues debemos hacer uso de otros elementos, ¿sí? Necesitaremos desarrolladores cualificados que tengan una visión muy clara sobre las posibilidades y cómo conseguir los objetivos a corto plazo, ¿sí? Entre más desglosadas las historias, más desglosadas las tareas, pues los desarrolladores van a estar más cualificados en cuanto a cómo resolverla, cómo llegar al final y cómo generar ese producto que al final se requiere, ¿sí? Digamos que como tal, las desventajas que les quiero mostrar es que con la historia de usuario no podemos tener una visión general del proyecto, sino que como dividimos esas tareas en pequeñas, esos requerimientos en pequeñas tareas, pues no nos van a dar tanta información. Ahí entra esta gráfica que me pareció importante traer al caso, y es, digamos que si tenemos una iniciativa grande, que es el cuadrito azul de aquí que vemos, nuestro cliente usuario tiene una iniciativa grande, esa iniciativa la vamos a dividir en épicas, ¿sí? ¿Qué son épicas? Son, digamos que temas relacionados, ¿sí? Como la primera división de esa iniciativa en la que podemos ir clasificando los temas o las cosas que se deben hacer. Después de esa épica ya vienen las historias de usuario, ¿sí? Que podemos ir definiendo, o tareas, ¿sí? Que ya se pueden dividir un poquito más. Y esas tareas a su vez se pueden dividir en subtareas, es decir, entre más podamos dividir esos requerimientos, más fácil nos va a hacer estimar y más fácil nos va a hacer desarrollarlas, ¿sí? Y pues se va a ver un avance más rápido del producto final, de lo que se requiere como tal para cumplir esa iniciativa grande. Entre más los dividamos, pues mucho mejor va a ser. ¿Listo? Ahorita dentro del ejemplo, pues vamos a ver cómo sería una iniciativa grande, cómo la vamos a dividir dentro de épicas y a su vez cómo la vamos a dividir en tareas e historias de usuario. Hay una duda muy común que surge, es cuál es la diferencia entre épica, una historia, una tarea, ¿sí? Que son términos que aparecen en sistemas como Jira, ¿sí? En Jira tú puedes entrar, crear una épica, una historia, una tarea, pero ¿cómo sé la diferencia? ¿Sí? Digamos que la épica reúne varias historias de usuario, ¿sí? Que están asociadas a un mismo objetivo, pero pues no está tan definida como una historia o una tarea, ¿sí? La principal diferencia entre historia y tarea es que, bueno, eso puede variar dependiendo cómo lo entendamos, pero pues para mí sería una tarea, es una unidad de trabajo necesaria para terminar una historia, es decir, una tarea puede ser realizada por un solo miembro del equipo, mientras que una historia puede involucrar a más de un miembro para poder desarrollarla. ¿Listo? Adicional a ello, las tareas pueden ser, no sé, temas urgentes, temas recurrentes, como una tarea, pedir el acceso a una base de datos, ¿sí? No podemos definir esa tarea dentro de una historia de usuario, ¿sí? Es algo imprevisto, algo
que hace parte del requerimiento, pero pues que no tiene que ser definido por el cliente, ¿sí? Digamos que esa es una de las principales diferencias. Para aterrizar todos estos temas y entenderlos un poquito antes de comenzar con nuestro taller, vamos a ver un pequeño ejemplo de pues todos esos términos que al principio pueden ser obviamente pues confuso, pero a medida que los vamos aplicando van a ser fácilmente entendidos y pues los vamos a poder aplicar en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo del famoso Elon Musk, que aquí aparece, entonces voy a leer este caso de la vida real que traigo hoy. Entonces, la empresa Space en su programa Go Mars plantea llevar a Marte provisiones y tripulación para el año 2024 a bordo de la nave Starship 1. ¿Sí? Uno de los aspectos más controvertidos del programa es que en cada vuelo a Marte se reservará un número limitado de plazas para voluntarios. Estos voluntarios, a cambio de trabajar de forma altruista, podrán formar parte de la experiencia de viajar al planeta rojo, ¿sí? Entonces digamos que ahí es como la iniciativa grande. ¿En qué nos vamos a enfocar? Bajo la dirección del área de marketing se ha lanzado el requerimiento para el desarrollo de un producto que permita a personas de todo el mundo aplicar a una de estas plazas por medio de un formulario web que recopile los datos personales de cada aspirante, ¿sí? Entonces digamos que ahí vamos como finiquitando esa solicitud que tiene nuestro usuario y pues vamos a poder aterrizarla un poco más y poder trabajarla de mejor manera. ¿Listo? Entonces aquí, si recordamos los tips que veíamos ahorita, para definir el título de una historia de usuario, que se debe tener en cuenta el como rol, o sea, quién hace la solicitud, ¿sí? Qué es la solicitud, qué es lo que requiere y para qué es que se necesita. Entonces podríamos definir el título de esta iniciativa de esta manera. Entonces, como usuario de marketing, ¿sí? Aquí va el quién hace la solicitud, qué va a hacer. Quiero dar de alta una petición para permitir el registro. Quiero dar de alta una petición y el para qué, permitir el registro de solicitudes de admisión como voluntario del programa Go Mars, ¿sí? Entonces aquí tenemos una breve descripción, digamos que como es una historia de usuario de ejemplo, pues tenemos lo más importante que es el registro de solicitudes de admisión para voluntarios deberá ser vía formulario web, el cual pueden acceder personas de todo el mundo, donde se recopile sus datos personales, datos de contacto y un campo para describir la solicitud de cada aspirante, ¿sí? Para nuestra historia de usuario pusimos 3 criterios de aceptación, ¿sí? El primero es que el campo de descripción de solicitud deberá tener capacidad de 1000 caracteres, ¿sí? Como máximo. Se deberá poder registrar datos de contactos de todo el mundo, es decir, nuestro formulario debe ser capaz de recibir información de, sea donde sea, de China, de la India, de Colombia, bueno, de cualquier país. Y el tercer criterio de aceptación es que deberá estar disponible pues, para los 5 continentes, ¿sí? Entonces eso implica varias cosas. Tenemos aquí, en nuestro ejemplo, nuestro equipo de desarrollo. Entonces, una vez que todos los integrantes del equipo ya tienen su baraja, aquí van a utilizar el famoso Planning Poker, se discute sobre la complejidad y riesgos y se aclaran las posibles dudas que surjan, como les decía, con el Product Owner, ¿sí? Quien pues es como el encargado de llevar la necesidad del cliente al equipo de desarrollo, ¿sí? Ojo, y aquí hago una aclaración. El Planning Poker no siempre va a tener, o todas las barajas no van a tener las mismas puntuaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene el 0.5, que no tiene el 5, tiene 20, 40 y 100, ¿sí? En otras podemos ver que se maneja la serie de Fibonacci, ¿sí? Que es bueno, no sé si recuerdan la serie de Fibonacci. Yo por aquí la muestro, que es por ejemplo el 1 se suma con el 2, entonces va a dar 3, el 3 se suma con el número anterior, entonces va a dar 5,
¿sí? El 5 se suma con el 3 y va a dar 8, ¿sí? Entonces digamos que estas escalas, estos valores no siempre van a ser los mismos, ¿sí? Pero sin importar los valores que sean, lo que sí es fundamental y lo que sí importa es que todo el equipo esté alineado y todos tengan pues obviamente los mismos valores de puntuación, ¿sí? Es por eso que en Jira no hay definido los valores de puntuación, ¿sí? Si nosotros entramos a Jira le podemos dar tiene la posibilidad de darle, no sé, una puntuación de 95, de 67, de cualquier número, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, no está encasillado en que debe ser solo estos y estos números, estos y estos valores, sino que eso se define a nivel de cada equipo, ¿sí? Por ejemplo, aquí para nuestro ejemplo van a utilizar esta baraja. Este equipo en específico utiliza esta baraja para hacer su estimación. ¿Listo? Entonces, una vez ya le hemos leído al equipo de desarrollo la iniciativa del ejemplo que veíamos ahorita, pues cada uno procede a tomar su carta y lanzar el número que considere, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos dos miembros del equipo que estiman la historia de usuario con 3 puntos, es decir, la ven como relativamente fácil. Hay otros 3 miembros del equipo que consideran que pesa 5, ¿sí? Le dan una puntuación de 5. Y digamos que vamos a llamar a Azulino, este compañero, considera que son 13 los puntos de historia de usuario que debería pesar esta historia, este requerimiento, ¿sí? Entonces, como vemos, digamos, difieren bastante la puntuación de los compañeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que procede? Procedemos a darle la palabra a la persona que le ha dado una mayor puntuación, o si es uno solo el que le da una menor puntuación, pues que diga los motivos que ha llevado a esa votación, ¿no? En este caso, Azulino llega y dice, bueno, chicos, creo que no están teniendo en cuenta que la misión es internacional y podrían inscribirse voluntarios de varios países. Esto implica que hay que tener en cuenta cargar los códigos postales de todos los países de los que se admiten candidatos. Es decir, pues imagínense cargar todos los códigos de todo el mundo, ¿no? Y soportar además inscripciones en idiomas como caracteres chinos, japoneses, coreanos o cirílicos. Entonces digamos que él vio esa dificultad y por eso pues dio una puntuación mucho mayor. Puede ser que los compañeros no lo hayan tenido en cuenta antes de dar esa votación. ¿Listo? Entonces, tras la exposición de Azulino, el equipo vuelve a discutir sobre las implicaciones que él comenta. Entonces ahí dice, no, si Azulino tiene razón. O bueno, ahí entran a discutir a nivel del equipo, pues, qué se puede hacer con esas dificultades o con ese punto de vista que él tiene. ¿Listo? Después de eso, cada uno vuelve a tomar sus cartas y vuelven y dan una puntuación. Y ahorita les digo cuál es el objetivo de esa temática. Llegados a este punto, varios miembros del equipo podrían incrementar su votación gracias a los motivos que ha expuesto Azulino. Incluso él podría reducir el peso de su votación si alguno de los contraargumentos de sus compañeros le convenciera, ¿sí? Puede ser, digamos que alguno dijo algo, no, Azulino, esto no, digamos, no es tan difícil por tal y tal motivo, entonces él puede obviamente pues también cambiar su votación, reducirla o incluso pues aumentarla si surge algo más. Bueno, cada uno llega, toma su carta, su baraja, vuelve a hacer la votación. En esta segunda votación, una buena parte del equipo ya ha sido consciente que el desarrollo parece más complejo. Sin embargo, Azulino sigue viéndola muy compleja. Y Amarela, que vamos a llamar, digamos, a la compañera de aquí a la esquina, sigue viendo muy simple. Entonces vemos que ya la puntuación se va como acercando entre los compañeros, ¿sí? Azulino sigue aferrado a su puntuación de 13 y Amarela dice que pues no la ve tan difícil. ¿Qué debemos hacer? Pues de que nuevamente los compañeros que, digamos, discrepan, que están muy alejadas las puntuaciones, ya sea más o menos, pues den su punto de vista, ¿sí? En este caso Azulino dice, ya les comenté que no es tan fácil como lo piensan. En cambio Amarila dice, bueno, si bien es necesario que soporte varios tipos
distintos de caracteres, pues, de varios idiomas. Esto no debería afectar demasiado, ya que el framework sobre el que se va a apoyar el desarrollo lo resuelve, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hace caer en cuenta tanto a Zulino como al resto del equipo de que puede ser que ya hay una parte desarrollada y ese mismo código nos va a servir, entonces pues, no va a ser tan difícil, ¿sí? Entonces, digamos, son cosas como esas que pueden surgir en estos casos, donde dice uno de los compañeros ve algo que los demás no han visto y pues que nos puede ayudar a tener una mejor definición de esa dificultad que nos va a tomar la tarea. ¿Listo? Entonces, estos argumentos deben generar una nueva discusión en el equipo y una nueva votación hasta que se llegue a un acuerdo sobre cuál será la estimación asociada, ¿sí? Entonces, ya cuando todo el equipo está alineado en que a esta historia esto va a tener una dificultad de 8, pues allá podemos definir la puntuación como tal que va a tener esa historia de usuario. ¿Listo? Entonces, es así como se maneja este tipo de temáticas. Pues que se manejan en estas metodologías. ¿Listo? Y antes de ¿por qué o qué busca esta metodología? Y ya le doy la palabra a Gabriela. Es ¿cuál es el objetivo como tal? Es que por medio de las cartas, ¿sí? Por medio, pues, así como el juego del póker, ¿no? Es no tratar de revelar como las emociones, ¿no? Digamos, si a mí me sale una buena mano, no voy a hacer, uy, cara de alegría, porque pues, ya el resto va a saber que tengo una buena mano. O ya, no sé, me salieron unas cartas que no sirven para nada, pero pues quiero arriesgar, quiero apostar, pues no hago como ninguna expresión, por eso como la cara de poker face, ¿no? Del meme que vemos por ahí. Entonces, digamos que ¿qué buscamos con esto? ¿Y por qué dar una puntuación y al final destapar? Para evitar interferir con la opinión de otro, ¿sí? No sesgar la puntuación que puede dar un compañero, ¿sí? Digamos, el Product Owner comienza a leer la historia de usuario. Si alguno de los, no sé, puede ser el compañero más duro, con más experiencia, llega y dice, ah, no, eso es muy fácil. Entonces ya digamos que el resto de compañeros puede sesgar ahí la opinión y dice, no, yo le iba a dar un 8, pero si fulanito dice que eso es fácil, entonces le voy a dar un 3, ¿sí? Entonces digamos que esto es lo que se busca con estas metodologías, no sesgar y pues conocer la opinión como tal de cada uno de los miembros y pues la dificultad que consideren en cada tarea. ¿Listo? Antes de leer las conclusiones, entonces quisiera darle la palabra a la compañera Gabriela sobre la duda que tiene. Entonces, porfa, coméntanos. Sí, quería preguntarte si después de esa discusión que tiene el equipo, o sea, el objetivo es que todos lleguen a un consenso de valorar la historia en la misma puntuación o se puede llegar a tener un promedio, no sé. Listo, vale, perfecto, perfecta esa duda. Bueno, ahí se puede generar el caso en que, como aquí el ejemplo, pues digamos que todo el equipo llegó al mismo consenso, perdón, de darle una misma puntuación, ¿sí? Todos ya consideran, digamos que aclaradas todas las dudas, ya todos les dan la misma dificultad a esa historia de usuario, ¿sí? Si digamos, no sé, para este caso Azulino hubiera seguido, no, es que yo le doy un 13 y eso, entonces ya ahí entra el Product Owner y le dice, bueno, no nos vamos a quedar todo el día aquí lanzando y lanzando cartas hasta ponernos de acuerdo, sino que ya entra el Product Owner y les dice, bueno, Azulino, la mayoría del equipo pues ya hay una tendencia hacia el 8, hacia una puntuación de 8, ya aclaramos de que con el framework o con un desarrollo que ya tenemos, pues va a ser más fácil de llevar a cabo esa historia de usuario o cumplimiento. Entonces, digamos que ahí se entra en consenso, pues con él, si baja esa puntuación, digamos que él la hubiera seguido en 13, pues si la bajaba a 8, ¿sí? Si en definitiva, digamos, se sigue dando un tema disparejo, no sé, Amarela votó 8, pero ya le dio a la roja por votarle 5, ¿sí? Ya bajó la puntuación. Entonces, digamos que ya cuando, digamos, lo que te digo, no es la idea de quedarse en todo el día ahí haciendo la votación, sino que ya después se busca un consenso
Si definitivamente no se logran poner de acuerdo, pues ya sería un promedio, ¿no? Digamos, aquí para el equipo de 6, pues es más fácil llegar a un promedio en general, ¿no? De acuerdo de las puntuaciones. Eso también pues ya lo define bueno, tanto el equipo de desarrollo como con el Product Owner, ¿sí? También la idea es buscar una solución rápida y pues un consenso en general, pues para que todos estén lo más de acuerdo posible, ¿sí? Igual eso es una de las conclusiones o que lo que fomenta esto, como vemos aquí, es que fomente el consenso, ¿sí? De que todos estén alineados, de que todos estén de acuerdo, que todos debatan, porque eso es súper importante, que todos den su punto de vista y pues logren un consenso general del equipo y pues que digamos todos los integrantes pues queden como de acuerdo, le damos esta puntuación, la vamos a manejar con tiene esta dificultad, entonces todos estén alineados, ¿sí? A medida que mientras más maduro sea el equipo, mientras más sprints hayan trabajado juntos, estos ejercicios van a ser mucho más fáciles, ¿sí? Digamos, dentro de la experiencia reciente mía en PIU, al principio cuando hacíamos estos ejercicios, no sé, unos los veían muy difíciles, otros muy fáciles, digamos que eran mucho más disparejas, ¿sí? A medida que comenzamos a trabajar los sprints, ya llegamos a tal tarea, entonces ya conocemos, ya tenemos pues, la experiencia de las funciones que se deben realizar y por lo general en la primera votación pues ya todos tenemos como la misma puntuación, ¿no? Ya todos sabemos qué tanta dificultad toma y pues ya estamos mucho más alineados, ¿listo? Entonces es un factor importante y es la madurez del equipo, cuántos sprints, cuánto tiempo han trabajado juntos, ¿listo? Como conclusiones, pues lo que busca esto es ser divertido, simple, rápido, ser algo intuitivo, ¿no? Algo chévere, como decimos aquí. Que las estimaciones iniciales estén libres de influencia, ¿sí? Que nuestra opinión no esté sesgada por los demás compañeros, porque uno diga, no, eso es muy fácil, o no, eso es muy difícil, eso nos va a tomar mucho tiempo, sino que por medio de estas temáticas, digamos que quitamos esa influencia de lo que digan los compañeros, ¿no? Se fomenta particionar las historias de usuario en otras más pequeñas, ¿sí? Lo que les decía, si podemos tomar el requerimiento y dividir lo más pequeñito que se pueda en diferentes tareas, pues vamos a ver un mayor progreso, va a ser mucho más fácil de atacar y pues en general va a ser mucho más fácil y es lo que busca el agilismo, ¿no? Lo que busca Scrum y pues, estas metodologías. Fomenta el compromiso de todos los miembros porque pues, se tiene la opinión de todos los compañeros, da una precisión más efectiva porque puede ser que no, digamos, si uno solo hace la estimación, no ve lo que pueden ver otros compañeros, no pueden ver los stoppers o ventajas también, digamos, recordemos que este desarrollo ya hicimos algo muy similar, podemos copiar y pegar ese código, puede ser el caso. Entonces, digamos, ahí nos da una precisión más efectiva teniendo todos los puntos de vista, ¿no? Y pues adecua la exactitud con la incertidumbre, ¿sí? Digamos que estamos mucho más alineados y tenemos mucho más claro el requerimiento que tenemos, ¿listo? Entonces, compañeros, no haciendo más, digamos que eso es como los términos, la charla que les quería comentar. Bueno, se me olvidó un detallito, les quería por aquí presentar, aprovechando que por aquí tengo el Jira, temas como ese que les comentaba, ¿sí? Entonces aquí en Backlog, bueno, digamos aquí, hoy cerramos Sprint, me parece. Bueno, aquí por ejemplo, si yo le doy completar sprint, una de las dudas que nos comentaban por ahí, Jira nos dice, el sprint no puede completarse ya que existen subtareas incompletas para la siguiente incidencia, ¿sí? Entonces ahí debemos entrar a tal tarea y la tarea grande está finalizada, pero si vemos las subtareas están
el compañero aquí les dijo tareas por hacer. Entonces, digamos que ahí Jira nos dice que debemos cerrar todas esas tareas, ¿sí? Una vez cerradas, si le diera aquí, me va a decir, bueno, todas estas tareas están en curso. ¿Qué desea? ¿Pasarlas al siguiente sprint o pasarlas, dejarlas en el backlog? ¿Sí? Que el backlog, aquí están las tareas que estamos trabajando actualmente y aquí las que están por trabajar pues más adelante, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una en curso que es por un stopper que dependemos. Entonces, digamos, igual si la paso al siguiente sprint, pues sé que en el siguiente sprint no la voy a poder completar y voy a quedar mal, ¿sí? Entonces, digamos, herramientas como Jira, que es la más usada, igual todas se basan bajo el mismo concepto, pues nos van a permitir ese tipo de tareas, de actividades, ¿no? El tema de la puntuación, por ejemplo, aquí para darle una tarea a esta es una épica, sí, no, esta es una historia de usuario, me parece. Esta es una historia de usuario. Listo, aquí la puntuación no está pegada, aquí si yo le quiero dar la puntuación que quiera, digamos, no sé, un 88, ahí Jira me va a dejar, ¿sí? Digamos que eso no es una camisa de fuerza. Ahí la puntuación la define el equipo, ¿sí? Pero pues es importante que todo el equipo esté alineado y sepa cuál es la puntuación que se maneja, ¿no? Todas las barajas de Planning Poker pueden ser diferentes. Unas pueden ir con la serie Fibonacci, que es la más común. Otras, no sé, pueden ser como la que vimos aquí en el ejemplo, ¿sí? De nuestra baraja de Planning Poker, que tiene el 0, 0.5, 1, 2, 3, 8, 13, el 20 no hace parte de la serie Fibonacci, el 40 tampoco, el 100, pero pueden haber barajas que la contienen, ¿no? Hay dos tarjetas, importante pues que la tengan en cuenta. Esta de infinito es cuando la persona que vota dice, no, eso es imposible de estimar, eso hace falta información, ¿sí? Entonces, cuando digamos se vota esa tarjeta de infinito es porque se debe refinar o la historia de usuario debe aclararse junto con el Product Owner, junto con el cliente ya, pero pues no es posible estimarla, ¿sí? Entonces ahí va ese infinito, ¿sí? Y hay muchas barajas que incluyen es un pocillito ahí de un café, es cuando ya todos, no sé, bueno, más que todo cuando es presencial o incluso virtual también. Ahorita vamos a ver una herramienta muy chévere con la que se puede hacer este ejercicio de manera virtual, ¿sí? Incluso hay aplicaciones en el celular y todo que nos pueden ayudar. Esta tarjeta del café es cuando ya están, digamos, ya la reunión de estimación ya lleva definitivamente mucho tiempo, entonces lanzan esa tarjeta, se toman un break, un descansito de 5 o 10 minutos y ya descansan, se toman un café y vuelven a hacer la estimación, ¿no? Entonces, pues, importante que sepan ahí el significado de esas dos carticas, ¿no? Lo que les digo, esto busca ser intuitivo, no busca ser como algo que puedes hacer la estimación y demás, sino que fomenta pues esa simplicidad y esa facilidad para llevar este proceso a cabo. ¿Listo? Antes de iniciar con nuestro taller, no sé si algún compañero tenga alguna otra duda, alguna inquietud, algún comentario. Listo, bueno, siendo así, entonces yo creería que vamos a comenzar con un pequeño taller que nos va a ayudar a un poquito más llevar a la práctica todos los conceptos que hoy hemos visto. ¿Listo? Listo. Entonces, en nuestro taller práctico, como recordamos, y ahorita la imagen que estábamos viendo, ¿sí? Donde teníamos la iniciativa grande arriba, la dividíamos en épicas y después en tareas o historias de usuario, ¿sí? Entonces digamos que nuestra iniciativa grande es, va a llegar una nueva tienda de supermercados, ¿sí? Que venden productos electrodomésticos de todo tipo, va a llegar a nuestro país, ¿sí? Dentro de esa gran iniciativa
dentro de ese gran proyecto, la podemos dividir en que nuestra tienda de supermercados va a necesitar un portal web de ventas, ¿sí? Por lo general, hoy en día toda tienda grande pues tiene su página web en la que puede hacer las ventas, ¿no? Entonces, digamos, esa va a ser nuestra épica para este taller. Y esa épica la podemos dividir en historias de usuario que están relacionadas entre ellas, ¿sí? Pero pues que se pueden trabajar por aparte. Entonces, una de ellas es el tema del login, el acceso hacia el portal web, ¿sí? Otra el tema de bases de datos, del que se va a basar nuestro portal. La página principal en la que se van a encontrar los productos, el módulo de compras, módulo, no sé, de contáctenos, el módulo de inventario, ¿sí? Para que se sepan cuáles productos hay, cuáles no, cuáles ya se vendieron todos. Y, no sé, módulo de entregas, ¿sí? Para domicilios y demás. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro taller? Yo redacté un par de historias de usuario, ¿sí? La idea ahorita es que nos dividamos por equipos. Ahorita Iván, si su merced me puede ayudar, porfa, con ese tema. Nos dividimos en pequeños equipos, yo creería, de 4 integrantes, estaría bien. Veo 4 o 5 integrantes. Y la idea es que vamos a hacer, les voy a pasar la historia de usuario, que ustedes como equipo vean esa historia de usuario, ¿sí? Y lean pues su descripción, criterios de aceptación y demás. El propósito, digamos que en la primera parte, es que vamos a debatir y hacer surgir las dudas, algunas preguntas que hayan sobre el requerimiento, afinar esa solicitud que nos están haciendo, ¿sí? Entre más preguntas hagamos, pues mucho mejor. Cuando ya tengamos esas listas, esas dudas, pasamos por cada grupo que formamos, aclaramos esas dudas. Si ven que pueden dividir ese requerimiento en subtareas, mucho mejor, porque vamos a tener más subtareas para ir estimando, ¿sí? Y digamos que ya entraríamos, ya una vez tengamos definidos esas subtareas que vamos a estimar, ya entramos por cada grupo. Vamos a trabajar con el tema del Planning Poker, en una herramienta gratuita que es una de las más utilizadas, y pues que vayamos aplicando, ¿no? Ya tomando la práctica de lo que vamos a trabajar, ¿listo? Y pues cada equipo va a estimar la tarea de las subtareas que hay encontrado en cada historia de usuario. ¿Listo? Al final pues vemos lecciones aprendidas, que ojalá salgan muchas lecciones aprendidas, y pues la idea es ya dar las conclusiones del ejercicio, y pues que lo que hemos visto hoy, lo que vamos a aplicar, pues puedan utilizarlo en su día a día, en los diferentes proyectos en los que participamos, y pues que nos sirva más adelante, podamos aplicarlo. ¿Listo? Entonces, Iván, no sé si me ayudas porfa con la elaboración de equipos. Voy a crear entonces, Cristian, aquí unas salas. Vamos a crear muestra. 4 salas de 3 integrantes aproximadamente. Sí, yo creo estaría bien. Vamos a buscar aquí 4. Listo, mientras les voy contando de la herramienta, que se llama, aquí la vemos en pantalla, es la página web de scrumpokeronline.org, ¿sí? Esta herramienta nos ayuda, pues es totalmente gratuita, y nos ayuda a poder conectarnos, ya que ahorita muchos estamos trabajando en el tema de remoto, pues hacer esas puntuaciones a nivel pues vía web, ¿no? Cada uno desde la comodidad de su casa.
Hay otras herramientas, como por ejemplo en Slack, no sé si conocen el chat de Slack, también tiene la aplicación, también tiene la forma de integrar el Scrum Poker, ¿sí? Para que podamos hacer nuestras estimaciones. Bueno, en Jira y demás hay diferentes herramientas que nos ayudan en este proceso, ¿no? Como les digo, todas se basan bajo el mismo concepto, y es que sea, digamos, amigable, ¿no? con los usuarios, y que nos pueda ayudar a generar esa puntuación, esa estimación de cada uno y la dificultad que cada uno quiera ponerle. ¿Listo? Y pues que todos se pongan de acuerdo. Listo, Iván. No sé Bueno, si... entonces voy a asignar, cuando creamos las salas, cada uno queda como inmerso en esa sala. Entonces, Cristian, ahí no sé, ahí tocaría que, como para ingresar, digamos, ingresar a una sala, si tienen dudas, porque pues no se puede escuchar lo que los demás salas están, ¿no? Es como una... Sí. Entonces, Ok. listo. Voy a asignar aquí, voy a darle aquí a asignar y ya estaríamos en eso. Listo, listo, vale. Una preguntita, la historia del usuario la asignas, entras y la asignas en cada una, Cris. Sí, yo creo que entro a cada sala y les comparto ahí la historia de usuario, y yo creo que podemos hacerlo incluso con 2 historias de usuario para hacerlo más dinámico, y pues hay que el equipo las lea y después volvemos a entrar y resolvemos las inquietudes que hayan. Listo, ya fueron asignados. Voy a abrirlas entonces para que automáticamente aquí nos vayamos. Listo, listo, perfecto. Listo, Cristian, ya quedaron abiertas, ya los compañeros, los únicos que estamos eres tú y yo. Ah, bueno, y un compañero que está en espera. Sí. Ok, listo. Entonces, te voy a asignar a la primera ¿las historias de usuarios son diferentes para cada grupo o son las mismas? Son diferentes, pues yo Sí. había hecho unas 10 historias, entonces sí, son diferentes. Ah, bueno, pero no alcanzamos, como ya se va a acabar. Nosotros Sí, por aquí, que unos 10 minuticos más, de a 1:10, 1:15 más o menos. sí, dale, Sí, perfecto. porque pues, para tenerlo en cuenta. Entonces te voy a asignar a la primera sala, les muestro la historia de usuario y cuando te salgas te asigno a la segunda, ¿listo? Listo, dale, perfecto.
Aló, Iván. Sí, dime, Cristian. No, habían dos compañeros ya conectados, pero no sé, no me escuchaban, no les escribí, pero no me respondieron. Y pues ya uno se desconectó. No ¿Será logré por la hora? contactar. Que como era hasta la 1, de pronto Sí, yo creo que empiezan a... ya es la hora del almuerzo. Entonces, pues no sé si dejamos el taller hasta ahí o lo reprogramamos, no sé. ¿Será que hacemos? Porque claro, esto puede llevarse más de unos 20 minutos, asumo, realmente, ya para hacerlo Sí, con todos los... Si quieres, les decimos que lo reprogramamos y que la otra semana sacamos un espacio de media hora, por ahí de 12:30 a 1 o de 12:15 a 1 listo. para hacer la actividad, ¿te parece? Perfecto, perfecto, sí, Pues señor. espera, voy a Listo, cerrar las salas para ver si, y le comentamos eso. listo. Sí. Hola equipo, ya creo que las salas regresaron todos de las Sí, salas. listo. Bueno, ya bastantes compañeros ya se fueron, pero ya, es que ya a la hora del almuerzo ya es complicado. Pero bueno, en general pues estábamos aquí hablando con Iván. Se nos fue un poquito, o bueno, mucho más tiempo del estimado. Yo creería que vamos a reagendar el taller para llevarlo a cabo la próxima semana en una media u una hora. Y pues la idea que podamos aplicar lo que hemos visto hoy, los conceptos, y pues ya aplicarlos en la práctica, ¿no? Entonces, pues en general, darles a ustedes muchísimas gracias por la atención brindada, por la atención prestada. Y nada, pues cualquier cosa que les pueda ayudar, que les pueda apoyar, con mucho gusto. Si hay dudas para el siguiente taller, pues mucho mejor. Podamos llegar con esas dudas, aclararlas y pues, como les digo, comenzar con el taller y aplicarlo, la teoría vista el día de hoy, ya en un caso más práctico. ¿Listo? Entonces, nada, compañeros, muchísimas gracias, que tengan un buen resto de día y cualquier cosa, pues ahí quedamos pendientes, ahí estamos hablando. Gracias a ti, Cristian. Quería preguntar, la presentación, ¿queda colgada o cómo? Sí, yo les estaré compartiendo la presentación que Cristian hoy nos mostró. Y como decía Cristian, la próxima semana para hacer Sí, el taller un poquito más, pues como un poquito más extenso, unas media horita o 45 minutos, dado que llegamos a la hora. Entonces les estaré enviando la invitación para la próxima semana en el transcurso. ¿Listo? listo. Vale, muchas gracias, Listo. Cristian. Compañeros, Amables, que estén muy bien, buen que esté muy provecho, bien. que estén bien. Bueno, que estén muy bien todos. Gracias.